Todos tenemos a un conocido, familiar o amigo que dice en algún momento haber comprado una propiedad muy deteriorada, haberla refaccionado y luego vendido obteniendo una gran ganancia, una gran rentabilidad. Ahora, ¿eso siempre es así? ¿Es realmente un buen negocio en Argentina comprar, refaccionar y vender? Este negocio, conocido como Flipping House o Fix and Flip, tiene un montón de elementos interesantes, pero también conlleva sus riesgos como cualquier otro. Y en este video les voy a presentar una herramienta que diseñamos en la consultora en base a una metodología que desarrollamos para un cliente, que tiene como finalidad comparar, hacer benchmarking de proyectos de Flipping House entre sí, o sea, comparativamente entre sí, y al mismo tiempo comparar también esos proyectos tentativos con otros instrumentos frente a otro costo de oportunidad para ver si realmente es tan buen negocio o no. Así que bueno, vamos a pasar al recorrido visual de la herramienta, que es lo que vamos a hacer en este video. Van a ver que es una herramienta cargada de información, cargada de datos, cargada de funciones, y es por esa razón que decidí hacer dos videos para mostrar el funcionamiento correcto y la cantidad de funcionalidades que tiene. En el primero, que es este, vamos a hacer el recorrido, y en el que viene vamos a cargar 3 proyectos reales, de propiedades reales que están publicadas en el mercado en estado de deterioro o para refacción, y después de darle todo el input a la plataforma, analizar cuál es el resultado, cuál es la devolución que nos da, y comparativamente saber si conviene o no hundir nuestro capital en ese negocio o en algún otro. Así que bueno, les comparto pantalla entonces y vamos a ver la plataforma, que se llama BrickUp. Hace aproximadamente 2 meses que venimos en la consultora babicodeando este proyecto, que bueno, como les dije, está basado en una metodología que desarrollamos para un inversor, para un cliente que se dedica a proyectos de este estilo, pero también tiene un portafolio de inversión adentro de una sociedad de bolsa con la que nosotros trabajamos, y es por eso que decidimos hacer la comparación de sus proyectos de flipping contra otras posibilidades que tiene el cliente en el mercado de capitales. Bueno, como dijimos, entonces esto va a ser un recorrido visual. Solamente vamos a ver todas las partes de esta plataforma que está colgada en un sitio, en este sitio, brickup.online, que voy a dejarlo en la descripción de este video. Cualquiera se puede registrar y cargar un proyecto de muestra, probarlo, exportarlo, imprimirlo, etcétera. No hay ninguna limitación en ese sentido. Solamente hay algunas herramientas que están reservadas para usuarios con rol pro mediante una cuota de suscripción muy baja, pero en sí el núcleo principal del análisis financiero comparado de proyectos de flipping se puede hacer con la versión gratuita de manera libre, y también se puede crear una cuenta gratuita y cargar distintos proyectos dentro de la cuenta para poder comparar. Bueno, lo primero que se ve son estas 6 pestañas que están en el encabezado: Input por un lado, Benchmarks por otro, Fact Sheet, Sensibilidad, Escenarios y Comparativa. Ahora vamos a ver una a una de qué se trata cada una de estas, y en la barra lateral vemos una visita guiada, que bueno, no es otra cosa que un famoso onboarding que nos va a recorrer toda la plataforma, toda la herramienta, explicando para qué es cada parte, de manera sintética y muy rápida. Y más abajo tenemos el panel de mi cuenta. Yo ya estoy logueado con un usuario de prueba, un usuario de ejemplo con rol pro, para poder cargar ahora y mostrar algunos datos cómo va a funcionar. Si bien, como ya les dije, en el próximo video vamos a ver en profundidad un análisis comparativo real de proyectos basados en propiedades que ya se encuentran en venta en el mercado, y bueno, y evaluar si comparativamente sirve o no hacer esa inversión o alguna de las inversiones que vamos a comparar. Pero bueno, en este video vamos a ver igual algunos ítems que vamos a ir cargando para ver qué resultado nos da la calculadora. Que en realidad no es una calculadora en sí, sino que es como una plataforma de ingeniería financiera. Es algo mucho más complejo que una calculadora a seca. Dentro del panel de mi cuenta voy a poder registrar proyectos, cargar, modificar o eliminar. Tengo mis datos personales como cualquier cuenta de cualquier plataforma o aplicación, y un formulario para cambiar contraseña. Más abajo tengo datos del proyecto. Acá voy a cargar las principales características del proyecto, como tipo de propiedad, dirección, barrio, el promedio en dólares por metro cuadrado del mercado en este momento. Para eso vamos a consultar una herramienta que yo ya tengo abierta acá, que es el monitor inmobiliario de Daniel Brin, que está realmente buenísimo. Les recomiendo
visiten esta página porque hay muchísima información relevante para aquellos que se dedican al real estate en cualquiera de sus formas posibles. Bueno, de acá vamos a sacar el precio promedio en dólares por metro cuadrado en el barrio en el que estoy analizando la propiedad. Más abajo la superficie cubierta, la superficie descubierta. La superficie total la calcula automáticamente. Para computar los metros cuadrados descubiertos, vamos a considerar que un metro cuadrado descubierto equivale a 1/3 de un metro cuadrado cubierto, que es un estándar de la industria. Puede haber variaciones sobre eso, pero bueno, de base está configurado esto así. Más adelante va a haber posibilidad de cambiar esa forma de tomar el cálculo, incluso también la posibilidad de agregar metros semicubiertos en el caso de que la propiedad lo tenga, y bueno, hacer esta herramienta todavía más completa. Orientación, el contacto del vendedor, el URL, página de publicación, y acá puedo cargar algunas observaciones en relación a la propiedad que estoy analizando. Esto está pensado como para poder cargar en el momento en el que voy a visitar una propiedad algunos datos relevantes acerca de la operatoria, etcétera, etcétera. Más abajo tenemos costos de mantenimiento que se pueden computar en pesos o en dólares, expensas, ABL, impuesto municipal, servicios, seguros o bien otros gastos que haya de mantenimiento de la propiedad desde que yo la compro hasta que la vendo, pasando por la refacción. Y más abajo tengo un recuadro que me da la posibilidad de hacer un cálculo de liquidez intermedia, es decir, una práctica que no es tan común, pero que nuestro cliente, por ejemplo, ya la realizó varias veces y bien estructurada sirve, que es durante el tiempo que está la propiedad en venta puede estar alquilada de manera temporal o incluso como vivienda en periodos cortos. Ahora vamos a ver más adelante los tiempos promedios en góndola que está un departamento o una casa antes de venderse en Capital Federal. Por lo pronto vamos a centrar el análisis dentro de Capital Federal, pero se puede hacer cargando los datos con una propiedad de cualquier lugar del país. Este recuadro entonces me permite cargar en pesos o en dólares el alquiler esperado mensual, un porcentaje de ocupación determinado para ese periodo de meses, de varios meses que va a estar la propiedad presumiblemente antes de ser vendida, y también me permite deducir ya en el cálculo final de liquidez del proyecto, del flujo de caja del proyecto, qué porcentaje de gastos voy a tener en relación a este contrato de alquiler. Más abajo tengo la posibilidad de subir un logo. Esto está pensado para inmobiliarias o desarrolladoras que quieran exportar distintos proyectos analizados en esta herramienta, y bueno, ya incorporando directamente el membrete su logo o sus colores de marca. También me permite de acá copiar el resumen ejecutivo de todos los datos que están cargados en el proyecto para poder pegarlos en WhatsApp, Telegram, correo electrónico, etcétera, y mandar rápidamente una vista rápida de lo que estoy analizando. Más abajo está la metodología. La verdad es que hay varias herramientas que tiene esta calculadora que son de bastante profundidad técnica, vamos a decirlo así, pero no necesariamente está dirigida a un público experto. Es decir, hay formas de medir y analizar el proyecto sin ser un especialista en finanzas o en análisis o evaluación de proyectos de inversión. Con lo cual, bueno, todas esas herramientas, desde las más sencillas hasta las más complejas, están explicadas acá en esta metodología. Más abajo también hay una nota dirigida al público inversor que vaya a hacer cálculos en esta herramienta, en esta plataforma, que bueno, que en realidad esta nota está basada en un abordaje del proyecto de inversión desde la composición del riesgo para poder calcular qué sobretasa voy a pedir al proyecto una vez que yo compute todas las capas de riesgo que va a tener esta inversión. Bueno, y acá en el encabezado entonces hay 5 tarjetas que van a permanecer visibles en todas las pestañas, es decir, mientras yo navego entre todas las pestañas voy a poder ver toda la información que está en este encabezado, que no es otra cosa que la fecha de origen del análisis, que se puede modificar manualmente. Puedo introducir la fecha de origen de cálculo que yo quiera, el tipo de cambio MEP de referencia que se va a computar adentro de todos los cálculos del proyecto. Acá hay dos posibilidades para dar este input. Una es en vivo, que toma directamente vía API de $hoy.com, y si no, puedo calcular manualmente un tipo de cambio tentativo que yo considere necesario a la hora de hacer el análisis de proyecto. En la tercera tarjeta lo que tenemos es el promedio ponderado de inflación de los últimos 12 meses medida en dólar MEP. Esto es en base al IPC en función de cómo ha ido subiendo o bajando el dólar en esos 12 meses. Esto tiene también una metodología de cálculo que está abajo de todo. Hay una hojita de Google Sheet en la que tengo desarrollada esta metodología y desde donde va a tomar este dato la herramienta, que no es otra cosa que
de manera ponderada se va a calcular en los últimos 12 meses la inflación del INDEC oficial en función de la variación del tipo de cambio, o sea, la inflación medida en dólar MEP. De los últimos 12 meses tienen mayor peso los últimos 3 y al mismo tiempo, para suavizar aún más este dato, lo que estamos tomando es el promedio aritmético de los últimos 3 meses. Así que esta inflación que está medida en dólares si bien es un dato basado en mediciones pasadas, se puede modificar también manualmente en función de lo que yo crea que vaya a ser la inflación medida en dólares en los próximos meses, mejor dicho en los meses que va a durar todo el ciclo de la inversión, y bueno, de este modo también poder deflactar los flujos de fondos medidos en dólares a una tasa de inflación medida en dólares lo más razonablemente posible. Por otro lado, en la cuarta tarjeta lo que tenemos es lo que se espera que aumente el tipo de cambio MEP en los próximos meses o el promedio en los meses que dure el ciclo de inversión, y por último el valor del UVA actual, que este dato se está tomando automáticamente del Banco Central vía API. Bueno, estas 5 tarjetas entonces son como datos que van a acompañar a todas las mediciones del proyecto en función de lo que yo vaya cargando más abajo. Bueno, dicho esto entonces sobre las tarjetas de información, vamos a este primer panel que muestra, me da la posibilidad, mejor dicho, de cargar los datos relativos a la adquisición del activo base, es decir, de la propiedad deteriorada que estoy comprando. Yo acá, por ejemplo, tengo puestos $38.000, que eso me da un promedio de $507 por metro cuadrado. Acá voy a poder sumar los gastos de cierre, o sea, los gastos de escrituración, comisiones, tasas, etcétera. Una vez que tenga este presupuesto voy a reflejarlo en porcentaje acá y el total de la compra se va a calcular automáticamente una vez completados los 2 campos anteriores. Más abajo tengo el precio objetivo de venta, es decir, a qué precio creo yo que voy a poder salir de esta inversión una vez que esté refaccionado ese departamento o esa casa en virtud de las modificaciones de la refacción que yo vaya a realizarle, y para lo cual ya voy a tener un presupuesto de anteproyecto, proyecto, dirección, la obra, instalaciones, etcétera. A eso también voy a restarle los gastos de venta y me va a dar el neto de venta calculado automáticamente. En cada uno de los campos debajo tengo el ratio calculado por metro cuadrado, de manera de tener rápidamente la visión de dónde estoy parado en relación a eso y si estoy muy lejos o no del metro cuadrado por barrio que voy a tener cargado en este campo de acá que vimos al principio, que bueno, que como había dicho antes también nos referenciamos para calcular esto del monitorinmobiliario.com. En el medio hay una calculadora de oferta máxima, que es algo así como de ingeniería inversa, que me va a permitir introducir la tasa de retorno que yo voy a pretender del proyecto o el VAN, es decir, el valor actual neto del proyecto que yo voy a pretender una vez que se cumpla el ciclo completo de la inversión. Esto por ahí es un poco más técnico, no es necesario utilizarlo para tener un output valioso de esta herramienta a la hora de analizar un proyecto, pero para aquel público más técnico que quiera analizar con conceptos un poco más complejos qué está pasando con el proyecto que estoy analizando, bueno, esto se puede hacer acá y me va a calcular de un modo o del otro cuál es la oferta máxima que yo debería hacer para comprar esa propiedad en virtud del resto de las variables que tengo cargadas en el proyecto en ese momento para alcanzar o este VAN objetivo o esta TIR objetivo. Así que bueno, los valores que están puestos acá son de muestra, pero es una calculadora de ingeniería inversa, es decir, yo le digo cuánto quiero en términos de tasa o en términos de valor actual neto y me va a devolver la oferta máxima que yo podría llegar a pagar por esa propiedad para no excederme y bueno, justamente lograr obtener esa rentabilidad o ese valor actual neto proyectado. En el segundo módulo vemos los tramos de obra o de CAPEX, es decir, de gastos de capital, que yo voy a poder cargar hasta 5 en este módulo y cada uno de ellos va a estar compuesto por el monto del desembolso, el mes de inicio y de fin de ese tramo de la obra, la persona o empresa responsable y la descripción de la tarea. En este caso de ejemplo yo tengo cargados 3 datos: anteproyecto, proyecto, dirección, obra civil, instalaciones y terminaciones, y debajo del módulo me grafica en un Gantt automáticamente cómo se dispone ese gasto en función del marco temporal y dividido por tramo. Más abajo tengo la posibilidad de calcular o de introducir los datos para llevar adelante una política de gestión de liquidez de capital de trabajo. Esto quiere decir, también puede resultar un poco más técnico, pero es fácil de entender. Se supone que yo dispongo de los fondos 100% líquidos a la hora de encarar el proyecto de compra, refacción y venta, pero voy a tardar algunos meses, como vemos acá en el Gantt más arriba, 3-4 meses, por ejemplo, en ejecutar toda la obra. Eso quiere decir que voy a tener durante buena parte de ese tiempo cierta cantidad de fondos inmovilizados. Por lo tanto, puedo, por ejemplo, colocar ese dinero en un fondo money market en pesos, en dólares. Bueno, eso habrá que verlo después también
en cada proyecto en particular, o bien puedo ir caucionando esos fondos en el mercado bursátil con mucha flexibilidad y con rentabilidad asegurada y sin riesgo, dado que, por ejemplo, la caución bursátil es una herramienta que permite reducir el riesgo financiero a través de la obtención de una tasa prestando ese dinero en la bolsa contra garantía real, es decir, el que toma la caución deja títulos en garantía y en consecuencia sí o sí tengo asegurado el repago del capital y los intereses al finalizar ese préstamo que yo doy en la bolsa. Así que bueno, esto puede ser un poco más técnico, pero para aquellos que tengan el conocimiento o al alcance la posibilidad de hacerlo, bueno, lo que va a salir de esto es un proyecto seguramente muchísimo más eficiente desde el punto de vista de la gestión de caja. Más abajo tengo un gráfico de anillo que muestra sencillamente la inversión total abierta por categoría. Más abajo la posibilidad de introducir manualmente el mínimo y máximo por metro cuadrado que yo estoy dispuesto a invertir para poder levantar esa propiedad que estoy comprando a refaccionar y ver si con este indicador de inversión por metro cuadrado estoy muy lejos o muy cerca de los promedios del mercado. Y bueno, si de este modo también puedo tener un proxy de si me estoy yendo muy arriba o no con el gasto de inversión para esa propiedad de ese tamaño, o sea, de esa superficie y en ese barrio. Así que bueno, acá puedo calcular, por ejemplo, no sé, de 500 y 900 de mínimo y máximo, me va a dar un CAPEX promedio de $700 por metro cuadrado, que es actualmente más o menos lo que se está manejando en el mercado en Capital Federal, un poquito menos puede ser también. Y los datos que yo tengo cargados en el proyecto me arrojan que estoy invirtiendo $373,30 por metro cuadrado, con lo cual estoy teniendo un costo de refacción bastante más bajo que el promedio esperable que se está manejando en este momento en el mercado. Hay que tener en cuenta que estos datos que yo tengo cargados acá por ahora son ficticios, no son reales. Como les dije ahí en el video próximo vamos a ver 3 casos reales con 3 propiedades que están en el mercado y bueno, ahí sí vamos a ver este dato con mayor solidez. Más abajo un gráfico de cascada que me muestra cómo se va a ir moviendo el flujo de dinero del proyecto desde la inversión inicial hasta la venta del inmueble ya refaccionado. En la próxima pestaña de benchmarks lo que tenemos es la posibilidad de cargar el rendimiento actual de un plazo fijo en pesos, más abajo de un plazo fijo en UVA, en el que yo voy a colocar la renta real más UVA que está pagando el plazo fijo UVA en este momento y una proyección mensual promedio esperada para los meses que dure este proyecto. Más a la derecha tengo un rendimiento esperado de un bono soberano global promedio del mercado en el momento en el que yo haga la medición o la comparación, y más abajo un bono corporativo, lo que se conoce como una obligación negociable de alta calificación crediticia. En este caso estaríamos hablando de 2 rendimientos en dólares y 2 rendimientos en pesos. Los rendimientos en pesos se van a convertir a dólares mediante el tipo de cambio que yo tenga en la tarjeta de tipo de cambio del encabezado de la página. Bueno, ¿para qué todo esto? Bueno, para esto que está acá abajo voy a poder medir la ganancia absoluta final de manera comparativa entre el modelo de flipping actual que estoy ensayando, o sea, el proyecto que estoy reflejando en la herramienta para ver cuánto me va a dar de flujo positivo de caja, contra, con el mismo dinero, la inversión hecha en un bono soberano, en un bono corporativo, en un plazo fijo UVA, dólares dejados en el colchón que van a tener este valor proyectado 0 de diferencia, es decir, no voy a tener ninguna ganancia ni pérdida nominal, porque si yo invierto $50.000 en el proyecto y hago la comparación de guardar $50.000 en la caja fuerte o en el colchón, al cabo de 9 meses voy a seguir teniendo $50.000 físicos nominales, más allá de la pérdida implícita que existe en el poder de compra de esos dólares. Nominalmente voy a tener una diferencia de 0. El rendimiento de un plazo fijo tradicional, esto considera la entrada en pesos y salida en dólares. ¿Y qué pasaría con los pesos en el colchón? Es decir, esta medición en pesos lo que me está diciendo es, si yo en lugar de con los dólares que tengo para invertir en la propiedad, refaccionar para luego vender, compro pesos, en ese momento 0 me quedo con los pesos y al momento de vender hipotéticamente el departamento o la casa terminada después del proceso de fix and flip, recomprar a los dólares que vendí al principio. Bueno, en estos dos casos, bajo los supuestos que tenemos cargados en el encabezado, estaría perdiendo en dólares este dinero que me arroja este gráfico de barras laterales. Entonces esto lo que me permite es hacer un ranking medido de manera nominal, es decir, esto no me computa inflación, por eso es en base caja, entonces me da una vista rápida si yo ya con este proyecto voy a salir con flujo de caja positivo o no
frente a otras opciones del mercado. Y al lado, bueno, lo que vemos es el desglose del flujo de fondos mes a mes, desde la inversión hasta la venta en góndola, y en el medio lo que voy a tener es todos los flujos positivos y negativos del proyecto, es decir, gastos, obra. Puedo tener flujos positivos como por ejemplo un alquiler, un mes, 2 meses, temporal, etcétera. Bueno, eso va a estar reflejado acá si es que yo dentro de la estrategia liquidez computo el alquiler en góndola, ¿no? Si lo quito me va a cambiar ese dato, y si lo pongo me va a sumar el rendimiento que voy a tener presumiblemente por haber alquilado el departamento mientras está en venta. Más abajo voy a poder ver en un gráfico de líneas la evolución del capital acumulado de manera comparativa entre el proyecto que estoy analizando y comparativamente con lo mismo con los mismos instrumentos que vimos más arriba. En el módulo siguiente tengo la posibilidad de calcular, esto también es un poco más técnico, pero para aquellos que quieran meterse más en profundidad con el análisis financiero avanzado de proyectos de flipping, este panel me permite cargar todas las capas de riesgo agregado y todas las primas de riesgo de manera agregada que yo voy a analizar en este proyecto, contra las cuales voy a contrastar el rendimiento real de los flujos descontados a una determinada tasa. Esto me va a decir en términos de riesgo si estoy obteniendo un retorno que está por encima del riesgo que corro o no. Es decir, si hay una rentabilidad real por encima del riesgo que estoy asumiendo por invertir el dinero en este proyecto, que cuenta con estas capas de riesgo que yo tengo de manera predefinida cargadas acá. Bueno, esto tiene que ver con, por ejemplo, una capa de riesgo muy típica en proyectos de este tipo es la prima de iliquidez, es decir, por no tener el dinero disponible, o mejor dicho, por tenerlo inmovilizado durante tanto tiempo en un proyecto de este tipo, ¿cuánto más me debería dar de retorno para justificar esa inmovilización de capital? Bueno, este es un ejemplo, los demás funcionan igual, pero cada uno refleja una prima de riesgo de otra naturaleza. Bien, más abajo hay otro módulo que también es un poco avanzado, que tiene que ver con la ingeniería de capital y la posibilidad de hacer un pool, un mecanismo de asociatividad estratégica con desarrolladores o con otros inversores, y ver cuánto le quedaría a cada uno después de pagar las comisiones del proyecto y de pedirle una determinada tasa de arbitraje a este proyecto de rentabilidad, y qué pasaría con el sobrante, cómo lo gestiono. Y bueno, esto me permite calcular, si yo le asigno a cada socio, a cada parte, una determinada proporción del capital, cuánto le quedaría a cada uno en función de todos los datos y parámetros que están cargados en el proyecto. Bien, en la pestaña de al lado lo que vemos es una devolución de lo que vimos antes, es decir, en las dos anteriores yo fui cargando información, y en esta pestaña de Fact Sheet lo que me da es una devolución en términos de métricas financieras típicas que se utilizan para medir, para comparar proyectos de inversión. Y bueno, entonces de esta manera puedo tener en una vista rápida qué está pasando con este proyecto en términos de su viabilidad comparativa con los otros elementos que componen el costo de oportunidad y del riesgo que tenga cargado. Acá vemos, por ejemplo, que yo puedo configurar una tasa de descuento para descontar los flujos de fondos. Bueno, yo acá tengo precargadas 3 opciones, un bono del Tesoro de la Reserva Federal y su rendimiento, un bono corporativo de buena calificación crediticia argentina, un bono soberano hard dólar, y si quiero puedo descontar los flujos de todo el proyecto a otra tasa, suponiendo que yo tenga otra posibilidad de invertir en otro proyecto que tenga una determinada tasa relativamente asegurada. Puedo utilizar esa tasa como de descuento para el flujo de mi proyecto, y bueno, comparativamente ver qué pasa entre este flipping y ese otro proyecto que yo tenga. Vamos a dejar ahora entonces AL35D como medida estándar. Bueno, entonces acá tengo estadísticas absolutas en dólares nominales. Según todo lo que tengo cargado en las pestañas anteriores del proyecto, tengo una inversión total de $69.150 para este ejemplo, y tengo un flujo de caja libre proyectado de $28.646 si saliera yo del proyecto vendiendo la propiedad al valor que espero y en el tiempo que espero. Perdón, ahora voy a volver un segundo porque me olvidé de algo. Hay algo muy importante acá. Meses en góndola estimados. ¿Qué es esto? La cantidad de meses que presumiblemente voy a tener yo el departamento o la casa en venta, y este dato, que está cargado por defecto, sale del promedio en Capital Federal. Está tomado del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad, de la estadística que tiene el Ministerio de Hacienda de la Ciudad. Bueno, son 8 meses, así que el marco temporal para ubicarnos va a ser el momento 0, o sea, T0 es la fecha de análisis, el momento de la compra. Después voy a sumar los meses que tenga de obra, en este caso van a ser 4,
Acá tengo mes de inicio y fin de cada tramo. Desde el primer mes hasta el último me va a dar la extensión total de la propiedad en obras. Van a ser 4 meses. En el mes 4 se pondría hipotéticamente la propiedad a la venta y tardaría 8 meses en venderse. Quiere decir que este proyecto que está cargado acá, a modo de ejemplo, tiene un recorrido total aproximado de 1 año. Bueno, ahora sí volvemos a la pestaña en la que estábamos y vamos por acá. El retorno entonces de la inversión me lo calculo automáticamente en función de los parámetros cargados, o el ROI, es el famoso retorno sobre la inversión. Más abajo vemos la tasa interna de retorno anualizada. Esto quiere decir que independientemente de los plazos o tramos que yo tenga cargados en el proyecto, esta tarjeta, este KPI, siempre me va a anualizar la tasa para poder comparar visualmente muy rápido con otros elementos, con otros instrumentos, con otras inversiones. Después tengo la tasa interna de retorno, pero deflactada, es decir, libre del efecto de la inflación medida en dólares. ¿Con qué voy a deflactar esta tasa interna de retorno? Bueno, con la inflación promedio ponderada en dólares que yo tenga cargada en esta tarjeta que vimos al principio del video. Después tenemos el flujo de caja descontado del proyecto. El flujo de caja nominal va a ser 28.646 dólares, flujo de caja libre, ¿no? Esto es free cash flow. Y descontado me va a dar 21.448. ¿Descontado a qué tasa? A la que yo tenga seleccionada acá. Entonces, cuanto más baja sea la tasa libre de riesgo, mejor me va a dar el BAN descontado. Cuanto más alta sea la tasa libre de riesgo con la que yo voy a descontar los flujos, menor me va a dar el BAN descontado. Y por último tengo la cuarta tarjeta en esta sección que me va a dar el payback exacto. Bueno, como dijimos, era 1 año, 11.7 meses para ser exactos. Eso es lo que voy a tardar en tener el retorno del capital. Más abajo hay una herramienta que también es bastante técnica, que la vamos a ver en detalle en el próximo video, pero tiene que ver con una adaptación metodológica de un criterio interpretativo de renta fija, de bonos. Son criterios con los que se analizan bonos y obligaciones negociables, que tienen que ver con la duration, modified duration y la convexidad. Estos son medidas de sensibilidad en realidad, y lo que se busca hacer con esta adaptación metodológica es someter los flujos de caja y la estructura de flujos de este proyecto a comparación con lo que sería un flujo similar de un instrumento de renta fija, como ya les dije, de un bono o de una obligación negociable. Más abajo está la metodología que se está utilizando para traer esta metodología desde la renta fija hacia el mundo del real estate, y bueno, poder hacer benchmarking financiero utilizando el mismo criterio metodológico. Para quien quiera analizar la metodología, ahí está en profundidad. O sea, para quien la quiera utilizar y no sepa de qué estamos hablando, bueno, puede contactarse con nosotros. Nosotros nos dedicamos a la consultoría financiera y tenemos también contrato con 2 sociedades de bolsa, dentro de las cuales podemos asesorar y gestionar carteras de inversión. En la pestaña siguiente vemos la sensibilidad, que esto es una forma rápida de visualizar qué tan sensible va a ser mi rentabilidad y mi flujo de fondos descontado del proyecto en función de un aumento o una disminución en el precio de venta de más 15 o menos 15% en escalones de 5, y en función del plazo que yo tarde en venderlo. Tengo como base 8 meses, que es lo que vimos recién en la pestaña 1, y el precio de venta de escenario base me lo va a considerar en este cruce, que es la rentabilidad, la tira anual que estoy consiguiendo con este proyecto, es 45,7 en este caso, y bueno, me va a ir diciendo en este mapa de calor, a medida que tarde más o menos, o venda más caro o más barata la propiedad, qué va a estar pasando con mi TIR medida en dólares. En el cuadro siguiente, bueno, el cuadro siguiente funciona igual, pero en lugar de utilizar tasa interna de retorno, estoy utilizando flujo descontado. Es decir, qué va a pasar a medida que sube y baja el precio, y qué va a pasar a medida que aumenta o disminuye el plazo tentativo que va a tener la propiedad en venta hasta que logre ser vendida. Por defecto, lo que tengo es el escenario base, entonces, que tengo cargado en la pestaña 1, y bueno, el plazo estándar de meses en góndola de la propiedad en Capital Federal. Más abajo vemos la misma información, pero como un gráfico de burbujas y con el tooltip, que me va a dar un poquito más de información dentro de cada cruce de variables, que bueno, qué va a estar pasando con el valor actual neto de la rentabilidad de acuerdo a las modificaciones que vaya teniendo el plazo y
la variación del precio de venta. Más abajo tengo la última calculadora de sensibilidad financiera, que es un poco más avanzada, que lo que me da es la posibilidad de medir desvíos en el precio de la obra, en el gasto de capital que yo voy a hacer en la inversión, que voy a hacer arriba de la propiedad para ver si es rentable o no, y qué pasa con la ganancia neta o el retorno sobre la inversión según el precio de venta y según el tiempo de obra, cada vez que el costo de la obra se me desvía por exceso de gasto o bien por un ahorro que pude hacer. Simplemente este deslizador lo voy moviendo y me va a decir qué pasa en cada una de las matrices conforme va aumentando o disminuyendo el gasto que yo tengo presupuestado para esa obra de refacción. Por ejemplo, acá si yo pongo que mi obra, mi CAPEX, mi gasto de capital aumenta el 35%, bueno, yo ya tengo acá, por ejemplo, que si el plazo de venta se me dispara a 18 meses, tengo una rentabilidad, una TIR, mejor dicho, nominal anualizada, que está muy justa, tendiendo a rojo más bien, porque esta es una rentabilidad muy cercana a la que me da un bono sin incurrir en todo el riesgo que implica toda esta obra, ¿no? Entonces, bueno, esto pretende justamente mostrar eso. ¿Qué pasa cada vez que tengo un desvío en la inversión de obra, ya sea en más o en menos? También puedo acá reflejar un ahorro, ¿no?, del 20% y ver cómo suben los rendimientos en función de ese ahorro. En la anteúltima pestaña, que es la de escenarios, acá vemos la posibilidad de modelar escenarios en base a una tasa de descuento, que en este caso es la que dejamos tildada acá en la pestaña de Fact Sheet, y es parecido a lo que vimos antes, es una medida de sensibilidad, pero abriendo la comparación en tres escenarios. El escenario base, que es por defecto lo que tengo cargado en el proyecto, y después un escenario pesimista y uno optimista. En cada uno de los dos voy a poder calcular cuánto se le extiende o se reduce el plazo de obra, cuánto aumenta o disminuye el precio de venta de la propiedad que yo espero vender, y en cuánto puede aumentar o disminuir el sobrecosto o el gasto de inversión que yo voy a hacer en la refacción de esa propiedad de manera compuesta y combinada con el resto. Es decir, esto, a medida que yo muevo los deslizadores, me va a decir qué pasa en cada uno de los escenarios comparativamente con el escenario base. Por último, y en la pestaña de comparativa, esta es interesante, pero necesito tener varios proyectos cargados para poder evaluar una curva de manera comparativa entre distintos proyectos. Acá, una vez que yo tenga dentro de mi cuenta en el historial de proyectos cargados, por ejemplo, 3, 4, 5 proyectos, acá yo puedo ir agregándolos a este gráfico que me va a decir cómo se mueve la TIR, la tasa interna de retorno del proyecto cargado, en función del payback exacto, es decir, en función de la cantidad de meses que voy a tardar en recuperar el capital. Y en consecuencia, si yo tengo un proyecto que tiene una tasa de retorno alta y un payback bajo, es decir, tengo un tiempo de salida rápido del proyecto, una tasa alta, seguramente, por lo menos a juzgar por esto, va a ser más viable que otro proyecto que tenga un payback muy largo y una tasa de retorno muy baja. Entonces, acá voy a poder medir desvíos sobre la tendencia de la curva que me va a graficar este módulo una vez que yo tenga acá asignados proyectos para comparar. Bueno, en el próximo video entonces lo que vamos a ver es 3 ejemplos reales cargados en el lateral. Vamos a ver casos reales de mercado. Vamos a compararlos en función de la obra que hay que hacerle a cada departamento, a cada PH o casa. Y bueno, vamos a ver todas las métricas, variantes, escenarios, comparativas, sensibilidad, todo lo que vimos en este video con mayor profundidad y detalle. Y bueno, ahí vamos también a dejar algunas señales o algunas guías o tips para utilizar esta herramienta, tanto para público sin conocimiento técnico como para aquellos que tengan la posibilidad de analizar ciertos indicadores, ciertos KPIs con mayor profundidad técnica. Así que bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo.